Bueno, pues viendo la unidad 1, seguimos con la descripción del tallo. Recordamos que el tallo es el órgano donde se van a desarrollar las hojas y las flores, normalmente aéreo, erguido y de forma alargada. También hay plantas que pueden presentar esta estructura modificada y veremos tallos subterráneos, tallos aéreos, tallos volubles, distintos tipos de tallos eh, en formas de clasificación, y tener en cuenta también que es lo que se conoce como órgano aéreo de la planta y tiene un geotropismo negativo. ¿Qué significa geotropismo? Geotropismo es la capacidad de crecimiento a favor de la tierra o en contra. Si es negativo, en positivo serían las raíces que van hacia dentro de la tierra. Las principales funciones de este órgano, ¿cuáles serían? Bueno, la de conducción del agua y sales minerales que han sido ya absorbidos por la raíz y los va a llevar hacia las hojas a través del xilema. El caso contrario, por el floema, se trasladan la savia ya elaborada con esos nutrientes que se han sintetizado en las hojas a través de la fotosíntesis. También nos va a servir para almacenar las aguas e incluso en las plantas crasas se pueden sintetizar alimentos en esta estructura de tallo. Normalmente también la función de esta tallo es la de sostén, va a sujetar el resto de estructuras de la planta. Como partes principales que nos vamos a encontrar en el tallo, nos vamos a encontrar lo que sería la parte principal o tallo principal, yemas, nudos y entrenudos. Los nudos son esas porciones donde nos vamos a encontrar la inserción de una rama, una hoja y una yema. Pueden darse dos de las cositas estas que acabamos de decir: hoja, rama, yema. Las yemas normalmente son axilares, pero si las tenemos al final tenemos lo que son los meristemos o yemas terminales. Esto de aquí sería una yema axilar y esto una yema o meristemo apical. Bueno, la estructura de las hojas se insertan directamente al tallo y eso es lo que se constituye como nudo, y el espacio que hay entre nudo y nudo se llama pues entrenudo. La capa externa de la estructura del tallo se conoce con el nombre de epidermis. Está formada por una infinidad de células dispuestas normalmente así de este tipo, conforman una empalizada. Y hay una serie de tejidos conductores que, dependiendo si estamos hablando de las plantas monocotiledóneas o dicotiledóneas, nos vamos a encontrar o bien dispuestos en anillos, esos haces, o los vamos a encontrar dispersos. Bueno, en esta foto vemos cómo hay una flecha que sube. Sería el sentido ascendente de la savia bruta que viene de las raíces, es decir, agua y sales minerales. Y después vemos otro canalito por donde la flecha es en sentido descendente, por ahí ya baja la savia elaborada. Serían vasos de floema los que bajan y vasos de xilema los que suben. Tenemos aquí pues un montón de flechitas que nos indican que hay una cierta permeabilidad. Si miramos bien, pues vemos los rojos, que serían ascendentes, los verdes, descendentes. En este caso, pues los vasos de floema que bajan están por fuera de ese anillo de vasos y los por donde sube la savia bruta están por dentro. Normalmente esto es la dicotiledóneas. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en grosor. Se van formando todos los años un anillo nuevo de haces y otro anillo de haces y otro anillo de haces, y consiguientemente va creciendo el vegetal. Bueno, esta imagen lo que nos quiere decir es: si nosotros partimos de una planta dicotiledónea o monocotiledónea, es decir, que las semillas tienen dos cotiledones o un solo cotiledón, la semilla la diferenciamos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando crece el vegetal? Bueno, pues si el vegetal tiene una nervadura en las hojas normalmente ramificada, es una dicotiledónea. Si son paralelas o paralelos los nervios en las hojas, tenemos una monocotiledónea. Pero si cortamos ese vegetal, vamos a ver que cuando hay vasos dispuestos en forma radial o están dispersos, tendremos a un tipo o otro tipo. Las monocotiledóneas no tienen crecimiento en anillo de los vasos y las dicotiledóneas sí. Después las piezas florales, normalmente en las dicotiledóneas son 4 o 5 piezas florales o múltiplos de ellas, mientras que en las monocotiledóneas son 3 o múltiplos de 3. Ya fijarnos en que si el grano de polen tiene 3 poros o un solo poro,
pues no vamos a estar con tanta delicadeza. ¿Qué tipos de tallos nos vamos a encontrar? Bueno, ya habíamos comentado, hay modificaciones de los tallos. Tenemos tallos herbáceos, el cálamo, esto es lo que da nombre a esa estructura floral, también esa planta. Tenemos tallos como cañas, tallos volubles, que no tienen modificaciones de las hojas para agarrarse a ninguna estructura. Cuando la tienen en forma de zarcillo, recuerden que los zarcillos son modificaciones de hojas también. Bueno, pues tenemos los tallos trepadores. Si no tiene zarcillo, son volubles. ¿Qué más tipos de tallos nos vamos a encontrar? Los leñosos, tallos duros y resistentes, normalmente no son verdes y es lo que se llama tronco. Pasamos de llamar cuando tenemos un tallo leñoso, al tallo le llamamos tronco. Esto aquí es otro tipo de estructura que se llama estípite y ya hablaremos un poquito más adelante de ella. Por último vamos a tener tallos modificados, que pueden ser o no subterráneos. El primer caso es el de las fresas. Esto es un tallo modificado que nos puede dar lugar a nuevas plantas cuando en esos nudos se forman raíces y se forman hojas y podemos cortarlo. Eso se llama estolón, ese tipo de tallo. Si el tallo se engrosa y sirve como almacén de reserva a partir del cual pues se genera planta o nosotros tenemos estructuras nuevas de raíces, se llama tubérculo, como la papa. Si nosotros tenemos un tallo alargado subterráneo que nace infinidad de raíces de él y nacen yemas que dan origen a nuevos tallitos aéreos o estructuras aéreas, tenemos los rizomas, como por ejemplo las helechas. Y en el caso de cebollas, en el caso de iris, flores ornamentales de bulbo, el bulbo es en sí otro tipo de tallo, un tallo muy modificado, a partir del cual por la parte de abajo tenemos el disco radial del que salen las raíces ramificadas y las hojas directamente de ese tallo a través de esta yema apical que está aquí dentro envuelta. Y todo esto es lo que tocaba para hoy.